Estimados colegas, continuando entonces con nuestro taller de estudios con contraste en radiología convencional, ya habiendo tenido una primera clase introductoria donde hablamos de los medios de contraste positivo y negativo, vamos entonces a comenzar con la realización de los diferentes estudios. Vamos precisamente el día de hoy a hablar acerca del sistema digestivo, comenzando por supuesto por el esófago, estómago y duodeno, que es conocido en el argot radiológico o con las terminologías eh, radiológicas como EED, esófago, estómago y duodeno. En algunas partes he podido corroborar que también se le conoce como seriada gastroduodenal. En fin, no es otra cosa más que un estudio que utiliza el medio de contraste varitado para teñir la mucosa esofágica y gastroduodenal. Luego, mediante la introducción de aire, se procede a distender los órganos a estudiar, logrando así un doble contraste. En este caso, el contraste positivo que nos los va a dar el bario y el contraste negativo que nos los va a dar el aire, en este caso el gas. El bario debe ser diluido con agua y el aire puede ser administrado a través de una sonda nasogástrica con una inyectadora o a través de polvos efervescentes, como lo vamos a ver en el transcurso de que vamos a ir viendo las diferentes diapositivas para ir explicando con detalle y paso a paso el procedimiento. Bueno, obviamente vamos a evaluar en este estudio tres porciones o las tres primeras porciones del sistema digestivo, comenzando por el esófago, que conecta la vía oral con el estómago a través del cardias, el estómago y el duodeno, conjuntamente con su porción pilórica, que es la que une el esfínter que regula el paso de los alimentos desde el estómago hasta la primera porción del intestino delgado, que la conocemos como duodeno. ¿Qué materiales vamos a utilizar para realizar este estudio? Bueno, obviamente vamos a utilizar en primer lugar el sulfato de bario. El sulfato de bario se usa para ayudar a los médicos a examinar el esófago, el estómago y los intestinos usando radiografías o tomografía computada, como dice la leyenda que tenemos aquí en la lámina. Obviamente el sulfato de bario, como ya lo vimos anteriormente en la clase anterior, es un contraste que nos permite pintar, por llamarlo, por decirlo de esta manera, o mejor dicho, nos hace poder ver, nos hace visible estas estructuras que son radiolúcidas a los rayos X, como son los órganos, que son partes blandas con una baja densidad, con un bajo número atómico, lo que las hace que no sean visibles en las radiografías. Por supuesto, vamos a necesitar agua potable para poder diluir el medio de contraste que viene en esta presentación. Esta es una de las presentaciones en las que lo podemos conseguir. Va a depender, por supuesto, del país y de la casa comercial que represente o que fabrique o que comercialice el sulfato de bario para su región, y de acuerdo a eso va a estar la presentación. Lo importante es que entendamos que, bueno, es el sulfato de bario, que el sulfato de bario generalmente viene en polvo. De todas maneras, a través del grupo de WhatsApp sería interesante que nos compartieran desde su experiencia y desde su localía cuál es la presentación en la que ustedes lo tienen en su país, pues en su región. De manera que esa variedad de conocimientos y de técnicas en el procedimiento de todos nosotros podamos aprender el uno del otro en este crecimiento profesional que vamos a llevar juntos en estos días. El sulfato de bario se diluye con el agua, y para mayor comodidad a la hora de la ingesta por parte del paciente, se recomienda tener un pitillo, lo llamamos nosotros en Venezuela. Sin embargo, entiendo que en la mayoría de los países se le conoce como pajilla,
que es este tubito que nos permite absorber el líquido a través de él hacia la vía oral. Pitillo o pajilla, no hay ningún problema. De todas maneras, también es bueno que nos recomienden cómo lo llaman en tu país. Seguramente en algunos casos tendrá algún otro nombre. Y eso no tiene ninguna importancia, solo es por curiosidad cultural. Bueno, por supuesto tenemos, como lo decía al principio en el concepto, también vamos a utilizar algunos elementos que me puedan dar el contraste negativo. Recuerden que el contraste negativo son sustancias como el oxígeno, el aire, que absorben menor cantidad de radiación que las partes blandas, aunque tengan un número atómico similar a las mismas, tienen una menor densidad. A estos contrastes se les llaman radiotransparentes. En general estos gases son poco irritantes, fáciles de manejar y reabsorbibles. Son reabsorbibles espontáneamente y con gran rapidez, pero tienen como inconveniente que es doloroso al ser introducido en algunos casos entre los tejidos y puede ser utilizado en la cavidad pleural, cavidad peritoneal, así como también para visualizar los espacios aranoideos. Yo recuerdo hace muchos años, hace más de 20 años, estaba yo recién comenzando estos andares en la radiología, estaba recién graduado, todavía incluso en pasantías de mi universidad. Y llegué a estar presente recuerdo de una de las pasantías donde hacían un estudio con contraste en rodilla que se llamaba neumoartrografía. El paciente le introducían contraste y aire. Recuerdo que los pacientes que yo observé en esa oportunidad se quejaban de mucho dolor al momento de que cuando le hacían la punción, por supuesto, a pesar de que le ponían anestesia local, el paciente se quejaba de dolor, sobre todo cuando le introducían el aire a nivel articular. Para poder visualizar en ese estudio, recuerdo muy bien, solamente se los digo como manera de anécdota, ya que estamos hablando del contraste negativo del aire, y leí allí que decía que causa dolor. Solamente, bueno, era para visualizar en buena medida los meniscos en aquella oportunidad. Fíjense qué traumático era ese estudio. Hoy en día con una resonancia magnética de alto campo tienes unas imágenes excelentes de los meniscos y bueno, esos estudios traumáticos pasaron a ser parte solamente de la historia, así como muchos de los estudios contrastados que han ido desapareciendo con la aparición de nuevas técnicas, la resonancia magnética, de la tomografía, aunque ya a estas alturas ya no son tan nuevas las técnicas, pero que fueron las responsables de ir desplazando algunos estudios contrastados a nivel de radiología convencional, como lo vamos a tratar aquí en este taller que va a durar estos 2 días. Algo muy importante, cada vez que vamos a realizar un estudio con contraste, es importante que sepamos y que entendamos que se debe realizar siempre una radiografía previa. La radiografía previa, en el caso específico del esófago, estómago y duodeno, va a depender por supuesto, el médico radiólogo con el que estés trabajando, porque yo trabajé con algunos a quienes les gustaba que la radiografía previa le hiciéramos una radiografía de abdomen de pie. El criterio de buena realización de una radiografía de abdomen de pie es que no debes cortar los hemidiafragmas. Recuerda que en una radiografía de abdomen de pie puedes buscar si hay aire libre en cavidad, y el aire libre al estar de pie busca y se pone en las correderas hemidiafragmáticas. Es por eso la razón y el criterio de buena realización cuando haces una radiografía de abdomen de pie es que no debes cortar jamás los ángulos costodiafragmáticos. Muy bien, entonces, pero sin embargo yo trabajé también con algunos médicos radiólogos a los que les gustaba que le hicieras una de tórax. Entonces pudieras hacer, en el caso del esófago, estómago y duodeno, una radiografía simple de tórax, o pudieras hacer una de abdomen simple de pie, dependiendo el profesional de la medicina que está contigo como parte del equipo multidisciplinario que va a prestarle atención de calidad al paciente
atención integral y que por supuesto es quien junto a ti va a desarrollar el procedimiento como tal. Uno con una radiografía previa en líneas generales lo que busca son dos cosas sencillas en todas las radiografías previas de todos los estudios contrastados. Buscamos imágenes patológicas o imágenes de cuerpo extraño que pudieran estar presentes en la región anatómica a estudiar previo a la administración del medio de contraste. Esa es la razón, una de las razones principales. Y la otra es que te va a permitir fijar la técnica de trabajo con la cual tú vas a desarrollar todo el procedimiento. Entonces, esas son dos de las razones principales, ¿no? Sin embargo, fíjate, aquí nos dice, la radiografía simple del abdomen sigue siendo un paso inicial y a veces el único examen de imágenes necesario para diagnosticar cuerpos extraños, como se los mencioné, ingeridos o introducidos por orificios naturales o artificiales voluntaria o involuntariamente. Es muy útil en abdomen agudo, cuando se sospecha rotura de víscera hueca, ¿ve? Hay rotura de víscera y el aire va al peritoneo, aire libre en cavidad y busca hacia las correderas costodiafragmáticas. Cuando se busca neumoperitoneo o en obstrucciones del tubo digestivo alto o bajo, donde se investigan asas dilatadas eventuales y eventuales niveles hidroaéreos. Hay imágenes características de la radiografía simple en vólvulos cólicos, megacolon tóxico y obstrucciones en sacos herniarios. En líneas generales, es fundamental hacer una radiografía previa en todos los estudios contrastados. Muy bien, una vez que hacemos nuestra radiografía previa y tenemos el contraste diluido con el agua y la pajilla o pitillo en el medio de contraste diluido, le decimos al paciente, lo colocamos para el esófago lo podemos hacer de las dos maneras, ¿no? Igual va a depender de quién está dictando la pauta, que en este caso es el médico radiólogo, el especialista que va a hacer el informe o el reporte de las patologías encontradas durante el procedimiento. Recuerden que es un acto que podemos hacer nosotros en la parte del procedimiento, pero quien va a hacer el diagnóstico es, en este caso, el encargado, el profesional de la radioimagenología, el médico radiólogo, que es quien hace el informe médico. Muy bien. Entonces, este médico radiólogo va a dictar la pauta y va a depender de su criterio al momento de cómo él prefiere las imágenes para realizar su diagnóstico. Podemos colocar al paciente en decúbito lateral o lo podemos colocar en oblicuo posterior derecho o lo podemos hacer en bipedestación con en oblicuidad, es decir, el paciente en oblicuo posterior derecho en bipedestación, tal como lo vemos en esta imagen que está aquí en este cuadrito que les estoy mostrando, tal como lo vemos en esta imagen que estamos viendo en este recuadro o tal como lo vemos en esta imagen que estamos viendo en este recuadro o tal como lo vemos en esta imagen que estamos viendo en este recuadro. ¿De qué va a depender ese posicionamiento? Evidentemente de las condiciones del paciente y de la técnica con la que el médico radiólogo le gusta hacer su procedimiento. Lo importante acá es que sepamos que es el posicionamiento para poder obtener las primeras imágenes que en este caso corresponden al estudio de esófago, estómago y duodeno y que vamos a comenzar por supuesto estudiando y evaluando la primera porción que corresponde al esófago. La técnica es la siguiente: el paciente le vamos a indicar que tenga un sorbo grande de contraste en la boca y que no lo trague. Que lo tenga en la boca y no lo trague. Hay que explicarle al paciente con mucho detalle para que él esté consciente de las acciones que él va a ir desarrollando en la misma medida en la que nosotros le vamos a ir dando las instrucciones. Nosotros le vamos a decir previamente al paciente que nosotros le vamos a indicar el momento en el que él va a tragar el medio de contraste. Entonces nos lo posicionamos, centramos de manera que el esófago
quede desde su primera porción, muy importante esto, hasta su llegada al estómago a través del esfínter cardias. Si vamos a trabajar con chasis, con cassettes, es recomendable usar el más grande, ¿no? Hoy en día con los chasis o cassettes digitales, desapareció uno que era muy común, que era el de 30x40, que era ideal. Si trabajamos con un equipo telecomandado que tiene fluoroscopia, que es lo ideal, y tiene para hacer división de la película en varios segmentos, aquí podríamos dividir 3 disparos por película y quedaría muy bien, porque podrías hacer una serie, rotas y haces un solo disparo y te va a hacer 3 tomas seguidas cuando tú le indiques al paciente que trague. ¿Y cuándo le vas a indicar que trague? Precisamente cuando tengas listo para disparar. Y debes decirle, en este momento trague, y estás terminando la palabra trague cuando estás disparando, porque esto te va a garantizar poder obtener imágenes de la primera porción del esófago. Si te tardas mucho por el propio movimiento peristáltico del esófago, no vas a obtener imágenes del tercio proximal, y eso es un indicativo de tener un error al momento de la presentación final de las imágenes. Muy bien. Entonces, recuerdo que hace muchos años, como les dije, ya más de 20 años, imagínense ustedes, les estoy diciendo que estoy un poco antiguo en la profesión, pero bueno, 20 años no son tanto, 25 no son tanto. Recuerdo que el bario que se usaba en aquel entonces, en nuestro país, aquí en Venezuela, era un bario que los pacientes se quejaban del sabor. Ellos, recuerdo, me decían que era amargo. No, no me gusta, y les daba náuseas al momento de tragar el medio de contraste. Con el transcurrir de los años, recuerdo que comenzó a llegar un bario saborizado, y tenía 2 presentaciones, uno con sabor a naranja y uno con sabor a banana. A cambur lo llamamos en Venezuela, pero es banana. Y el sabor era agradable porque recuerdo que el olor era muy... tenía una fragancia apetecible, por llamarlo de esta manera, y yo en un momento, en una curiosidad de muchacho recién graduado, yo agarré en un vasito un poquito y lo probé, y de verdad que estaba bueno, estaba bueno. Pero bueno, lo que quiero decir es que el sabor del bario antes para los pacientes era un poco traumático, pero eso ha mejorado con los años, precisamente para buscar la comodidad de los pacientes. No sé si en el país donde tú estás desenvolviendo tu profesión es este el caso. Y si es este el caso, sería bueno que nos los dejes como comentario en el video, o nos los puedes comentar en el grupo de WhatsApp para que nosotros también vayamos conociendo nuestras culturas y nuestras maneras en los diferentes países, en esta integración del conocimiento que pretendemos a través de Servimagen tener con todos ustedes. Muy bien, aquí tenemos entonces imágenes. Se recomienda tener unas 3, 4 imágenes del esófago que incluya todo el esófago, desde la porción proximal hasta la unión gastroesofágica, es decir, el esófago en toda su trayectoria. Esto debe ser lo correcto para precisamente la correcta evaluación de lo que pudiera presentar el paciente en esta región anatómica. Fíjense en un esófago AP o frontal, anteroposterior, cómo se visualiza. ¿Cómo sabemos que el paciente está en AP? Porque vemos que el esófago está sobre la columna. Precisamente cuando se hace oblicuo, el esófago oblicuo, desenrollamos mucho mejor para su visualización la unión gastroesofágica, y logramos proyectar el esófago por fuera de la columna y del esternón. Entonces, son proyecciones que se utilizan, y
Esta es la razón de la utilidad de cada una de ellas. Fíjense, errores al momento de la presentación final. La no visualización del tercio superior del esófago, como lo vemos acá. ¿Ven? Faltan las imágenes. Entonces, ¿cómo logramos eso? Tal cual como se los describí, haciendo el disparo simultáneo con cuando el paciente está tragando el medio de contraste. Sin embargo, eso no es garantía, ¿no? Pero es parte de la técnica que nos va a permitir tratar de que sí lo logremos. De todas maneras, en el caso de no lograrlo, vamos a ir revelando las imágenes, procesando las imágenes en el digitalizador y vamos viendo si nos falta una proyección más o una proyección menos allí. Muy bien, una vez evaluado el esófago en toda su extensión, nos vamos, por supuesto, al estómago, porque recuerden que el estudio es esófago, estómago y duodeno. Pero antes vamos a leer aquí la metódica de lectura de exámenes contrastados del tracto gastrointestinal. Áreas no contrastadas de la radiografía. ¿Qué vamos a ver allí? Estructuras óseas, partes blandas de la pared, patrón aéreo abdominal y densidad abdominal. Sobre todo cuando hacemos la radiografía previa sin contraste. Luego el área contrastada, ¿no? Forma de la cavidad del órgano contrastado, que para eso le damos nosotros el medio de contraste, obviamente. Modificaciones de la misma por el proceso patológico, en caso de que tenga un proceso patológico. Y eso van a ser para nosotros unas imágenes diagnósticas. Patrón de los pliegues de la mucosa, ya sea del esófago, estómago y duodeno. Vamos a poder evaluar las ondas peristálticas, sobre todo en este caso, obviamente, del duodeno. Tono y motilidad. Características. ¿Cuáles son las características de las posibles imágenes patológicas? Vaciamiento del órgano contrastado o evacuación del medio de contraste, sobre todo esto en el caso del colon por enema cuando lo vayamos a ver. Variantes normales, que hayan algunas estenosis fisiológicas, que hayan burbujas de aire, segmentos sin contraste, válvula de Bowin o válvula iliocecal, que es la unión del ciego con el ilion, o mejor dicho, del paso del intestino delgado con el intestino grueso, o del ilion con el colon, ampolla de Vater, en el caso de cuando estamos haciendo colangiografía, áreas de espasmo y espacios intraustrales, las austras intestinales. Aquí tenemos entonces, terminamos de hacer el esófago y nos venimos a evaluar el estómago. Y entonces hacemos una radiografía AP del estómago, fíjense cómo se visualiza, y hacemos radiografía en oblicua derecha, que nos va a permitir evaluar muy bien el bulbo gastroduodenal. Ya vamos a ver en las siguientes imágenes cómo se observa el bulbo gastroduodenal y cómo debemos hacer una serie de imágenes en esta zona. Entonces recuerden, tenemos el esófago que lo vamos a hacer en oblicua derecha, oblicua posterior derecha, para poder evaluar el esófago en todo su trayecto, sacando el mismo de la silueta de la columna y del esternón. Muy bien, sin embargo recuerden que el médico nos puede decir que quiere una P, que quiere una lateral, y nosotros, bueno, vamos y le realizamos con toda la calidad que corresponde para la presentación de estas imágenes para el diagnóstico. Muy bien, entonces nos venimos al estómago, hacemos una anteroposterior, podemos usar en este caso chasis 10x12. Si te sientes cómodo con el digitalizador de imágenes, puedes usar chasis grande, no hay ningún problema. Después haces el recorte de la imagen. Hacemos la oblicua izquierda. Y esto es lo que podemos ver en esta imagen, ¿no? El diafragma, fíjense cómo está aquí el diafragma. La corredera costodiafragmática. El fundus. Aquí vemos la pared del estómago, exactamente aquí, ¿ves? Este es el fundus, el cuerpo gástrico, la curvatura menor, la curvatura mayor, la mitra duodenal o bulbo duodenal, la incisura angularis, esto es en el duodeno, y el antro pilórico, que es el píloro, que es la unión, pues es el esfínter
que une el estómago con el duodeno. Muy bien. Aquí tenemos una vista selectiva de la mitra duodenal o seriado de mitra, que es el bulbo. Es precisamente donde está el paso cuando el esfínter abre y permite el paso de los alimentos para seguir el proceso de la digestión hacia el duodeno. Es importante siempre tratar de demostrar en las radiografías que el medio de contraste está pasando por acá. Si tenemos el equipo, que es la manera ideal de hacerlo, con un equipo con fluoroscopia, bueno, vamos con la fluoroscopia visualizando el momento y cuando estamos viendo qué está pasando, hacemos la toma, hacemos la radiografía y bueno, hacemos una seriada de 4 imágenes allí que puedan demostrar cualquier estrechamiento o cualquier patología al momento del paso del medio de contraste. Entonces tenemos estómago AP, estómago oblicuo, seriada de la mitra duodenal y por supuesto tenemos algunas imágenes con las que nos podemos conseguir allí. Fíjense, esta es una hernia hiatal o hernia de hiato, ¿no? Fíjense cómo el estómago aquí está hacia la cavidad torácica y está la compresión que se hace a este nivel y por supuesto así vamos a ver nosotros en la radiografía, en un estudio de estómago, una hernia hiatal. Aquí, bueno, vamos a ver un divertículo en el esófago. Miren, fíjense cómo se ve. El contraste planifica el divertículo. Terrible. Muy bien. Cáncer de esófago. Fíjense cómo se ve el estrechamiento aquí con bordes irregulares totalmente. Fíjense en esta otra proyección cómo se visualiza. Pareciera como un mordisco de manzana allí de ambos lados, ¿no? Solamente tienes podría simular el huesito de la manzana. Y aquí, con la fluoroscopia, podemos evaluar el momento en el que hay un reflujo gastroesofágico. Después que los alimentos pasan al estómago, no deberían devolverse, porque el esfínter cardias debería cerrar y no permitir el paso de los alimentos hacia el esófago con los jugos gástricos, porque esto podría lesionar el esófago y es lo que le da origen a muchas patologías. Incluso terminan siendo, en algunos casos crónicos, terminan en cáncer. Entonces, el reflujo gastroesofágico no más que el regreso de los alimentos, en este caso del medio de contraste, para demostrar dicha patología. La vida definitivamente está llena de contrastes. A veces está negro todo, a veces está blanco muy hermoso, a veces está gris y lluvioso. Pero bueno, definitivamente, sin todos estos contrastes, la vida sería muy simple.